reconocer que este sermón nace de las inquietudes y preguntas de ustedes. Es un tema que lo tratamos hace algún tiempo y hermanos hacen preguntas si está bien que las hagan, porque de esas inquietudes el pastor saca qué es lo que les está faltando. Y esas inquietudes tienen que ver básicamente con las promesas que Dios hace. Y hermanos, siempre dándole gracias al Señor por sus promesas, que están puestas en la Escritura para alentarnos, para fortalecernos, para animarnos, para levantarnos. Pero la pregunta que hacen, pastor, ¿esas promesas son para mí o no son para mí? ¿Podemos creer fervientemente en esas promesas o no? Y toco el tema, hermanos, en esta mañana, de algunas inquietudes precisas, ¿no? De las preguntas que me han hecho. Y hay hermanos que escuchan la radio o ven la televisión o leen un libro y tienen una explicación y le dicen, esa promesa no es. Entre esas preguntas son, por ejemplo, la promesa que Dios le hace a Josué en el capítulo 1, ¿es a Josué o a todos los creyentes? Y vamos a Josué capítulo 1. Ustedes saben, Moisés había muerto, Dios lo había llevado y Dios utilizó a Moisés para darnos los 10 mandamientos, es decir, la ley. Dios lo utilizó a Moisés. Y Moisés, debido, ¿no? Nadie puede señalar ni culpar a Moisés. La palabra dice que Moisés era un hombre manso. Sin embargo, de tantas acusaciones y sobre todo provocaciones que tenía permanentemente con el pueblo, ¿no? Josué alguna vez perdió la cabeza. Y Dios le dijo, Moisés, tú mirarás la tierra, pero no entrarás en ella. Moisés muere y es Josué aquel que hereda el liderazgo en Israel. Y Dios llama a Josué, lo llama. Y leo el capítulo 1, desde el verso 1, diciéndole así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hasta ahí por ahora, mis hermanos. Fíjense, hay órdenes precisas que el Señor le hace a Josué, precisas, personales, solo a él. Dice, tú, heredaste todo esto. Yo les voy a dar todo esto. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Nadie te va a poder hacer frente, nadie. Y no te olvides, no te voy a dejar ni te voy a desamparar.
Promesas personales. ¿Hechas a quién? A Josué. A Josué. Y le dice, va a tener problemas, va a tener dificultades. Liderar a este pueblo no es cosa fácil, pero le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Tienes que ser valiente porque no va a ser fácil. Tú vas a repartir a este pueblo. Esas promesas no son para usted y para mí. Eso es, o fue, ¿para quién? Para Josué. No podemos tomar esas promesas y decir, para mí. Son promesas para Josué, personales para él. Ahora bien, a continuación vienen principios que sí son para todos los creyentes. Leo desde el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren, dice, no se aparte de ti la ley, es decir, los 10 mandamientos. En ese momento, esa era la palabra del Señor decretada. No te apartes de la ley, ni a diestra ni a siniestra. Tienes que andar por el centro. Y cuando eso hagas, dice, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí hay un principio. Dios le dice a Josué, no te apartes de la ley, es decir, de los 10 mandamientos. No te apartes de mi palabra. No te apartes de ella. Y ese principio, si lo podemos tomar nosotros, cuando dice no te apartes de la ley. Es decir, no te apartes de la palabra de Dios. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Y de ahí sí, hermanos, con ese principio que nos dice, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Serás prosperado. Con ese principio, podemos decirle al Señor, yo ando en tu palabra, ando en el centro. Y tú dices, prosperado, prosperado. Y no solamente se refiere, hermanos, como a veces queremos creer, que es simplemente lo económico. Porque para Dios la prosperidad tiene que ver de manera integral. Integral. Si usted tiene dinero y no tiene salud, si usted tiene dinero y es una persona amargada, si usted tiene dinero y es una persona frustrada, eso para Dios no es prosperidad. No ha prosperado. Tiene dinero, pero no es próspero. La prosperidad de Dios es integral, integral. Por eso dice, para que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. El mundo nos hace creer que la prosperidad tiene que ver con lo material. Entonces, nos esforzamos y vamos para adelante a conseguir los mayores logros materiales que podamos. Y la revista, la televisión nos hace creer que una persona que tiene harto dinero, ese sí que ha triunfado, lo ha logrado. Pero hermanos, basta de ella es un botón. Usted lee cualquier revista, cualquier información de la gente que tiene mucho dinero y esa gente no vive bien. Solamente tienen eso, dinero. Pero tienen muchas dificultades, pastor, yo qué sé. No, hermanos, no. Escúcheme. Hay personas que son pobres, en el sentido, no, pero que tienen más felicidad que muchos que tienen hartísimo. Esa es la prosperidad. Bueno, Dios le dice a Josué, no se aparte de ti el libro de la ley. Y serás prosperado en todas las cosas. No simplemente dinero, todas las cosas. Porque, reitero, eso es lo que quiere el Señor de sus hijos. No simplemente dinero, en todas las cosas. Juan inclusive escribe y dice, oh amado, yo deseo que tengas salud, ¿no? Así como prospera tu alma. Prospera tu alma, es decir, dinero, salud y lo espiritual.
y lo espiritual. El que tiene eso sabe lo que es la verdadera prosperidad. Y miren, verso 8 y 9 leo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Para la mayoría de los estudiantes de la Biblia, el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, los escribió Moisés. Muchos dicen que tal vez Josué ayudó en uno. Bueno, no vamos a discutir eso ahora, pero Moisés tuvo que ver con los 5 primeros libros de la Biblia. Y cuando le está diciendo que no se aparte de eso, habla de los 5 primeros libros de la Biblia. Y hermanos, miren, reitero, fueron estas sí promesas hechas a Josué, pero los principios abarcan las escrituras y a todos los creyentes. Los principios que nos dice aquí la escritura. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, dice, de día y de noche. De día y de noche. Cuando nosotros, hermanos, estamos atribulados o alguna dificultad, muchas veces ahí es que acudimos a la palabra del Señor. Pero cuando todo aparentemente nos va bien, nos olvidamos, ¿no? No, pastor, yo trabajo y me acuesto muy cansado. Y de noche ya no tengo tiempo para la palabra. Y de mañana me levanto muy apurado y no puedo leer la palabra, ¿no? Y yo les digo a mis hermanos, miren, si usted, si yo, si nosotros no obedecemos la palabra, no tenemos acceso a esta promesa. Simplemente así. Y reitero, la leo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Es decir, hermanos, a levantar, a abrir, comenzar el día con la palabra de Dios. Una meditación. Una meditación. Y al dormir o antes de dormir, leer la palabra, meditar y dar gracias a Dios. Porque linda esta promesa, hermosa, bella esta promesa, ¿verdad? Pero hay un principio. No es simplemente, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, sino que hay algo. Dice, medita de día y de noche. De día y de noche. ¿Cómo podemos nosotros acceder a esta promesa si simplemente nos acordamos de la palabra cuando hay alguna necesidad? Cuando estoy enfermo o mis hijos estén enfermos, mi papá esté enfermo, mi mamá esté enfermo, ahí me acuerdo de la palabra. ¿Cómo puedo yo decirle esta promesa es para mí si yo no cumplo? Dice, de día y de noche meditarás en él. Pues mis hermanos, digo casi por decirlo así, en el 90% de los creyentes, este pasaje está señalado. Porque la promesa es hermosa. Esta promesa es bella. Pero hermanos míos, hay algo antes para tener acceso a esa promesa. No acordarnos de Dios simplemente cuando las cosas nos vayan mal, sino en todo tiempo. En todo tiempo. Porque nos encanta, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y más aún, el verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No desmayes, pero no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Esta promesa para quién es? Fue para Josué, pero sus principios nos abarcan también como creyentes, nos abarcan también.
Y dice que nos esforcemos. Porque, mis hermanos, estamos en este mundo. Vivimos en el mundo. La palabra nos dice que somos extranjeros aquí. Que este mundo no nos pertenece, ni nosotros pertenecemos a este mundo. Es un campo minado. El enemigo es el príncipe de este siglo, de este sistema. Es el príncipe. Él maneja todo. Y pastor, ¿a qué se refiere con el príncipe de este sistema? Bueno, hermanos, de la moda. Él dicta la moda. Dicta. Y abarca, ¿no?, que si alguien hace esto, los demás lo siguen. Pero, ¿cómo es la moda? Bueno, mis hermanos, la moda, por ejemplo, por decirlo así, hace unos 10 años, más o menos, ¿no? Hago un cálculo. Casi todos los varones se rasuraban, pero empezaron a ver que un futbolista, un cantante, un actor, se dejaban la barba. Entonces vino la moda y ahora casi todos, excepto los lampiños, quieren utilizar la barba. ¿No? Barbón. Hasta la esposa le dice: mi hijo, déjate la barba, que te va bien, ¿no? Otra dice: no, sácate esa raspadura que tienes ahí, ¿no? Pero así empieza la moda, ¿no? Y empieza por aquí hasta que todo el mundo lo hace. Es así como, hermanos, ¿no?, Satanás va poniendo cosas. No digo que la barba es satánica, por si acaso. Estoy refiriendo a un ejemplo de la moda. ¿No? ¿Cómo sucedió esto del lesbianismo, ¿no? Que hace años atrás sabíamos que eso era contra naturaleza, pero hoy día se está enseñando de que eso es bueno. Lo malo es señalarlo. Inclusive cristianos tratan de decir: sí, eso no es malo. O peor, la homosexualidad, cuando la palabra del Señor declara claramente que son pecados contra naturaleza. Pero Satanás, hermanos míos, ¿no?, nosotros, nuestra idiosincrasia, ¿cuál es? Pensamos, dice que todo lo extranjero es mejor, que todo lo extranjero es superior. Y si esa moda, si esa manera de pensar viene de Europa o viene del norte del continente, tiene que ser bueno, pues no vamos a ser retrógrados. Tenemos que estar a la altura de los países del primer mundo, y copiamos la moda. Pero, hermanos míos, eso no tiene por qué acontecer con la iglesia de Dios. La palabra del Señor siempre debe ser nuestro norte para discernir lo que es bueno, lo que es malo. No con ese pensamiento de que ahora, ¿no?, las cosas son diferentes y hay que adaptar la Biblia a las costumbres de ahora, que hay que adaptar la Biblia a la cultura de ahora. Eso es satánico, hermanos. Venga de quien venga, eso es satánico. La palabra del Señor nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y todo pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que no podemos adecuarnos a eso. Entonces, todas esas cosas la iglesia las recibe, pero el Señor, con sus principios, nos dice, ya desde el libro de Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Para los jóvenes en la universidad, en su lugar de trabajo, los jóvenes son los que más cargas tienen. Ay, ¿tú no estás de acuerdo con eso? ¿Cómo vas a pensar así? O sea, a veces reciben hasta burla de sus compañeros. Entonces, Dios les dice: esfuérzate y sé valiente. Mantén tu testimonio y tus convicciones de manera firmes. No retrocedas. Tienes que ser valiente. Mantente en que la palabra del Señor dice así, y si Dios lo dice, yo lo creo. Aunque el mundo diga no, digo sí, porque el Señor Jesucristo, Él lo dice.
porque su palabra lo enseña. Nada más. Simplemente porque Dios lo dice. Esfuérzate y sé valiente. Veamos otra promesa más que mis hermanos preguntan. Dice, pastor, ¿esta promesa la puedo tomar para mí? Bueno, veamos. En Éxodo, capítulo 20, por medio de Moisés, fíjense, por medio de Moisés, da los 10 mandamientos. Y Éxodo 20, leo uno de los mandamientos, una de las promesas, o mejor dicho, el primer mandamiento con promesa en la Biblia. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, no, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice, pastor, esa promesa es para mí, es para nosotros. Y me he encontrado con hermanos que me dicen, pastor, yo no fui buen hijo. No fui buen hijo. Yo tuve fuerte problema con mis padres, con mi padre, con mi madre, y yo lo odié, la odié. Me lo han dicho, hermanos, y ellos murieron, pero yo me convertí al Señor. Esa promesa es para mí. Y les digo algo, hermanos, hay que hacer un ejercicio cuando algo pasa. Cuando algo pasa así. Un ejercicio. Hay que purificar el corazón. Sí, y escúcheme despacio lo que voy a decir. Lo que he sugerido a hermanos cuando me conversan cosas así. Mire, hermano, tome siéntese usted en una silla y tome 2 sillas. Las 2 sillas. Y en las 2 sillas, uno ponga, si el caso sea su papá, el caso que sea su mamá. O si son los 2, ponga otra silla más. Y en otra al Señor. Y pídale perdón a sus padres. No porque estén escuchando, por si acaso, no se trata de traer espíritus, no. Se purifique su corazón. Confiese lo que usted sintió. Y pida perdón ante el Señor por lo que sintió ante sus padres. Y déjelo ahí. Porque Dios lo ha perdonado. Entonces dice, pastor, pero si es así, no puedo adaptarme. No. Cuando el Señor perdona, escúcheme bien, cuando Dios perdona, limpia y perdona para siempre. Si usted antes de ser creyente tuvo problemas de rencor hacia sus padres, bueno, ahora que es creyente debe amar a sus padres. Si sus padres viven. Pero si han muerto, usted debe pedir, Señor, pido perdón por todo el rencor, toda la rencilla que tuve contra mis padres. Señor, los perdono. Quisiera abrazarlos, quisiera besarlos y pedirle perdón, pero ya no están aquí. Pero tiene que arreglar eso delante del Señor, porque si no, el enemigo va a estar permanentemente señalándolo y recordándole, especialmente cada vez que lea la palabra. Por eso hay que purificarse, limpiarse de malos sentimientos, pedir perdón completamente. Miren, en la carta a los Efesios, capítulo 6 de Efesios, voy a leer aquí, Efesios 6, versos 1 al 3. Fíjense, Efesios 6, 1 al 3. Tomando el hilo de Éxodo 20, 12, Pablo menciona aquí, Efesios 6, 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero fíjense, hermanos, aquí hago la digresión. Dice, obedeced en el Señor.
en el Señor, no en todo. Por ejemplo, hermanos, si usted viaja a cualquier parte del mundo y su papá desde aquí le dice, mijo, ¿dónde estás? Estoy en Londres. Muy bien, tráeme un paquete de cigarrillos de Londres. ¿No? Usted dice, bueno, a mi papá tengo que obedecer. No, no, en el Señor. Usted no va a obedecer algo que va contra la salud de su papá. Que se envenene, usted no va a hacer eso. No lo va a hacer. Por decir, obedeced en el Señor. En el Señor. Si su papá le pide que haga algo que va contra la palabra de Dios, acuérdese la palabra de Pedro, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedeced en el Señor, dice su palabra. Muy bien. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Reitera la promesa de Éxodo 20. Y hermanos, ¿para quién es esta promesa? Para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios, para todos los cristianos. Para que te vaya bien. Es una promesa hermosa. Éxodo 20 decía, para que tengas largura de días. Pastor, eso quiere decir que un hijo que honra a Dios va a vivir bastante. Mis hermanos, escúcheme. Una cosa es existir, otra cosa es vivir. Tengan en cuenta eso. ¿Cuál es la diferencia? El que existe, solamente existe, tiene cosas que hacer, y toma la vida de manera agitada. No tiene tiempo para él, no tiene tiempo para su familia, no tiene tiempo para el Señor. Se levanta cada día porque tiene cosas que hacer y cada día es una pesadumbre. Peor, espera que llegue el viernes y llegue el viernes y se lamenta cuando llega el lunes, se amarga cuando llega el lunes. No vive. Necesita vacaciones, vienen las vacaciones, ¿no? Me voy a tal parte porque necesito descansar. Pero lo cierto es que regresa peor de lo que se fue, porque mientras está allá está pensando lo que tiene que hacer acá. Solamente, hermanos, existe, pero no vive. Vivir, hermanos, es disfrutar lo que hacemos, gozar lo que hacemos, confiar en el Señor, en que las nubes negras el Señor se las lleva. El que existe anda permanentemente frustrado, amargado, así, viendo qué hace, anda así, ansioso en todo. El que existe busca la comida, el que existe busca esto, o sea, nada lo contenta. Nada lo contenta, piensa que esto lo va, pero no, su corazón sigue vacío. Y esa no es la vida que Cristo da. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Su palabra dice que mejor es una casa donde cuando se sirve la comida, aunque sea hay pan viejo con café, donde hay gozo, que en casa llena de amarguras y problemas, que hay hartas provisiones. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida es disfrutar lo que somos. Recuerdo tanto en el Salmo 51, cuando David le pedía perdón al Señor y le decía, vuélveme el gozo de tu salvación, porque lo había perdido. David no estaba viviendo. Él decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David no tenía vida, la había perdido. Por eso, mis hermanos, debemos hacer la diferencia entre si existimos
o estamos viviendo? ¿En qué estamos? Porque el Señor nos promete vida. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice Eclesiastés que hombres que pueden vivir 100 o 120 años, pero no han disfrutado nada. Eclesiastés dice que mejor es un abortivo que él. Eso dice la Escritura. No es palabra mía, es palabra del Señor. Vivir 100 años, 120 años, no necesariamente es haber vivido. Ha existido. Tanto así que el Señor dice, mejor es un abortivo que ese hombre o que esa mujer, viviendo tanto tiempo y no disfrutar. Hermanos, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, el Señor nos dice en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. De manera que si en nuestro corazón, en nuestra alma no hay paz, no hay tranquilidad, no hay sosiego, eso significa que no estamos viviendo. No estamos viviendo. Porque, hermanos, andar apesadumbrados y agitados en qué hago, no hago, una cosa aquí, hago otra cosa allá, trato de ocuparme en todo, ando muy ocupado. Eso, hermanos, es vida. No, para nada, para nada. Y es más, hermanos, fíjense, 1 Timoteo 5:4, hablando de los hijos. ¿Cómo honro a mi padre? Bueno, aquí hay otro principio, 5:4, 1 Timoteo 5:4, sí. Hay un principio aquí, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y vean, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Cómo dice que es viuda y los hijos dice recompensar a sus padres? ¿Cómo? Porque, hermanos, en la fe, escúcheme, aunque nuestros padres hayan muertos y nosotros hayamos estimado que nuestros padres fueron injustos, mis hermanos, solo a veces piense un momento, los que son padres hace poco, ¿no? Ustedes saben lo que es un niño de meses con mucha fiebre. Ustedes saben lo que es levantarse de madrugada y andar apurados buscando un médico. Ustedes han visto a una madre desesperada porque quiere que el dolor lo tenga ella y no sus hijos. Y eso han pasado nuestros padres. Eso pasan los padres. Entonces, cuando un hijo se comporta mal con sus padres, Dios mío, Dios no aprueba eso. No aprueba eso. Y lo menos, escúcheme bien, lo menos que un hijo debe hacer es recompensarlo. Recompensarlo. ¿Cómo? Yo a veces tengo mucha preocupación, hermano. Me duele mucho. Cuando hay padres con hijos ya casados y los hijos ya adultos y le traen problemas a la casa. Nuestros padres ya están para descansar, no para que le traigamos problemas. No estamos honrando a nuestros padres cuando hacemos eso. No, hay que evitarles problemas, recompensar a los padres. Papá, mamá, me hizo este y este otro y este de aquí y este de acá. Yo les he conversado muchas veces, hermano, pero una de las cosas más feas de los hijos que llegan con los nietos a la casa de los abuelos, ¿no? Y le van a pelar la refrigeradora. Se la pelan, ¿no? Está bien, escúcheme, no está mal. Los abuelos, porque es un abuelo natural, quieren dar a los nietos, es correcto,
Pero escúcheme, hermano, escúcheme despacio en el amor del Señor. Si usted, abuelo, papá, mamá, no le enseñan a sus hijos, a sus nietos, a honrarlos, ¿qué están haciendo? Están quitándole una bendición. Están quitándole una bendición. No le diga usted a sus hijos o a sus nietos, no, mijito, no me traigas eso. Yo no necesito de eso. No, hermanos, en el amor de Dios, no. No es así. No es así. Permítale que lo bendiga. Porque cuando un nieto le da algo a sus abuelos, hermanos, ese nieto está haciendo bendición. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Y cuando usted ya ha criado a sus hijos, están grandes y su hijo le quiere dar algo, no, hijo, yo no necesito. Déjalo que lo dé. Deje que lo bendiga. Por lo tanto, hermanos, si usted ama a sus hijos, si ama a sus nietos, enséñenle a que lo honren a ustedes. Enséñenle. Eso es lo que dice aquí. Dice, aprendan a recompensar a sus padres. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Pero a veces los abuelos, con cierto orgullo, dicen, no, mejor no. O los padres, no, a mí no me vas a dar, yo no me vas a dar. No, hermanos, la bendición está en que nuestros hijos aprendan a honrarnos. Ahí está la bendición, a honrarnos. Ay de aquellos hijos en que cuando su padre o su madre enferman, se hacen los desentendidos. No quieren acercarse porque dicen, yo no puedo comprarle la receta. No le compre la receta, no quieren hacerlo. No, es que se la pague Juan. Que sea Mirna la que se compre la receta. Yo no tengo. Ay de aquellos hijos que actúan de esa manera. Ay de aquellos. Y hermanos, ha pasado algunos años y yo he visto que los hijos que menos aportan, que menos ayudan a los padres, cuando sus padres mueren, son los que más lloran. Y los que más están preguntando, ¿qué dejó? ¿Qué dejaron? ¿Qué dejaron? No me lo han contado, hermanos. No me lo han contado. Lo he visto. Lo he visto en el Señor. ¿Eso es bueno? No. Si usted no enseña a sus hijos a honrarlos, el mundo, Satanás, les enseña a deshonrarlos. Por lo tanto, hermanos, la vida de sus hijos, cuando usted salga de este mundo, de sus nietos, no va a ser buena. No les va a ir bien. No les va a ir bien. Esto es más importante. Por favor, hermanos, escúchenme. Es más importante que tener a los hijos en el mejor colegio o la mejor universidad. Porque pueden que estén en el mejor colegio o mejor universidad, pero no les irá bien. No les irá bien. No vivirán, simplemente existirán. Así, hermanos, soy tajante porque la palabra de Dios es tajante. Entonces que hay muchos profesionales con masterado, con doctorados, pero no les va bien. No les va bien. Pero si usted le enseña a sus hijos a honrarlos, hermanos, créanlo. Por eso dice la Escritura, es el primer mandamiento con promesa. Les irá bien. Usted saldrá de este mundo, el Señor lo llevará a su presencia y sus hijos seguirán el legado. Les irá bien. Les va a ir bien porque es promesa de Dios, promesa del Señor. Les irá bien, mis hermanos. Tengan la seguridad de eso. Por eso la importancia de estudiar las promesas. Que Dios, hermanos, las hace
para que sepamos qué hacer con nosotros, con nuestra familia, a nuestro alrededor. A Josué, ¿qué le pidió? Josué, haz esto, y ten confianza. Nunca te voy a dejar. Siempre voy a estar contigo. Josué, no te preocupes. Yo estoy contigo. Sé valiente, esfuérzate. Va a haber problemas, va a haber dificultades, pero esfuérzate, sé valiente. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Todo te va a salir bien? Sí. Pero antes de que todo te salga bien, medita en mi palabra día y noche para hacerla, para obedecerla. Y todo te va a salir bien. Todo. Aquí, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas larga vida sobre la tierra. Sí, hónralos. Pero más que a los hijos, me dirijo a los padres. Enseñen a sus hijos a honrarlos. A honrarlos. Y escúchame los hijos que están aquí, los que aún somos hijos. Tenemos ese privilegio de ser hijos todavía. La Escritura no dice, si tu papá y tu mamá fueron buenos contigo, hónralos. No, así nuestros padres, entre comillas, hayan sido de lo peor, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos honrarlos. Eso dice la palabra. No hay condicionante. Y si le enseñamos eso a nuestros hijos o a nuestros nietos, es lo más maravilloso. Tenemos la seguridad de que cuando el Señor nos saque de este mundo, nuestros hijos estarán bien. Porque la promesa de Dios se cumplirá en ellos. Palabra de Dios. Dios le bendiga, hermanos.